este video va a quedar grabado y va a ser puesto a circular en el canal de YouTube de JFCS por si lo quieren acceder en algún momento. Nosotros muchas veces nos movemos entre dos polos, entre la despreocupación y el pánico. Eh, el llamado de este taller, en medio del contexto que estamos viviendo, es sobre todo a ser cautos, ser precavidos, especialmente si tienen familia. Y ser precavidos no quiere decir ser temerosos, sino ser estratégicos, imaginar escenarios que pueden llegar a ocurrir, porque quizás si algún escenario de esos se realiza, aun cuando estemos preparados, no sabemos cómo vamos a reaccionar. La información que vamos a presentar en este taller puede ser problemática o perturbadora. Esta información no reemplaza el hablar o el comunicarse con un abogado para obtener consejo legal. Si tienen preguntas específicas relativas a su caso específico, siempre consulten con un abogado. De nuevo, esta presentación va a ser grabada y al final de la presentación vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Antes de comenzar, todos los participantes van a estar silenciados durante la primera parte de esta sesión y de nuevo al final de la sesión tendremos esa ronda de preguntas y respuestas. Por favor, no compartan su nombre o su información personal en el chat o al final en las preguntas cuando vayan a levantar la mano. De nuevo, estas sesiones se enfocan en información general y no podemos responder preguntas específicas o caso a caso. Y vamos también a compartir una serie de recursos disponibles y una serie de pasos a seguir como seguimiento después de terminar la sesión. La agenda para hoy entonces cubre el primer punto de la operación Parris. El segundo punto es la planeación de emergencia. El tercer punto son los recursos disponibles aquí en la ciudad y en Allegheny County. Y finalmente los pasos a seguir, que sería el punto 4 de la agenda. La operación Parris. La administración de Trump le ha ordenado a los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos, cuya sigla es USCIS, el conducir revisiones secundarias o segundas revisiones y segundas entrevistas a todos aquellos refugiados que entraron a los Estados Unidos en el periodo comprendido entre enero 20 del 2021 hasta febrero 20 del 2025. La administración de Trump también le ha ordenado a USCIS el poner en pausa todas las revisiones de aplicaciones para la obtención de la residencia, de la tarjeta verde, para aquellos refugiados que entraron en ese mismo periodo de tiempo, esto es enero 20 del 2021 hasta febrero 20 del 2025. En la operación Parris, las personas que llegaron a los Estados Unidos eh, pueden llegar a ser reconsiderados en cuanto a su estatus a través de un nuevo chequeo de antecedentes, segundas entrevistas y una revisión de los méritos. Es decir, si amerita que estén todavía en los Estados Unidos con ese estatus activo y si amerita su estatus como refugiados. No importa que estas personas hayan entrado al país de forma legal. Esa revisión, a pesar de haber entrado de forma legal, puede ser hecha con cualquier refugiado que entró en ese periodo de tiempo que mencionamos. La traducción de la operación Parris es reverificación de refugiados, postadmisión y fortalecimiento de la integridad
y significa que el gobierno de los Estados Unidos investigará inmigrantes y refugiados que están viviendo en los Estados Unidos. Quizás ustedes conocen a alguien que ya fue sometido a esa segunda entrevista, pero eso no significa que alguno de ustedes va a tener esa segunda entrevista, pues cada caso es diferente y realmente no sabemos por qué algunos individuos o personas son seleccionadas para esa segunda entrevista. El incremento de la actividad de ICE en otras ciudades significa que puede también haber un incremento de esa actividad de ICE aquí en la ciudad de Pittsburgh y en los alrededores. ¿Qué es importante saber acerca de ese proceso de veto en segunda instancia o de ese veto que se vuelve a realizar y esas entrevistas que se hacen cuando alguien es detenido por ICE? Si usted es detenido por ICE, usted posiblemente va a ser preguntado acerca de su caso como refugiado, incluso si usted ya tiene la residencia, la tarjeta verde, o si ya ha aplicado por una de esas tarjetas, por la residencia. Si usted no habla bien el inglés, usted tiene el derecho de tener esa entrevista en su propio idioma, en este caso en español. Si usted tiene un abogado y es detenido por ICE, usted debe decirle eso a ICE, que usted tiene un abogado que lo representa. Si tiene el número telefónico del abogado, es posible que su abogado pueda unirse a esa llamada por teléfono durante esa segunda entrevista que le van a hacer. Si usted no se siente cómodo con la entrevista, usted tiene el derecho de decir que no accede a dicha entrevista. En estos momentos, muchos de los detalles de esos procesos de entrevistas no son claros y además están cambiando continuamente. Además, es difícil saber qué podría pasar si usted no accede a esa entrevista. Durante ese proceso de segunda entrevista, usted quizás va a ser interrogado acerca de las razones por las cuales dejó su país y el por qué tiene miedo o temor de retornar a su país de origen. Estas preguntas posiblemente van a ser similares a las preguntas que usted respondió cuando fue entrevistado en el exterior, en el extranjero, antes de arribar a los Estados Unidos. Si ese es el caso, usted debe responder honestamente y con cuidado, tal cual lo hizo la primera vez antes de llegar acá. ICE, la sigla de ICE en español traduce Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, aunque en inglés la palabra enforcement implica algo más que un servicio, implica que hay una autoridad que puede ejercer la fuerza. Entonces, ICE está poniendo en la mira a personas basándose en el color de su piel, en su acento, en su vestimenta y en otro tipo de factores. Usted puede haber arribado a los Estados Unidos como refugiado e incluso tener su residencia, su tarjeta verde, pero simplemente por el color de su piel, su acento o otro tipo de factores, ICE puede llegar a detenerlo. Entonces, la residencia no es una garantía en este contexto que estamos viviendo. En estos momentos, de nuevo, todos los inmigrantes, independientemente de su estatus, están en riesgo de ser detenidos o ser deportados y deben hacer un plan de emergencia. Plan de emergencia es un plan diseñado para ayudarle a protegerse, proteger a su familia, proteger sus finanzas, su hogar, sus pertenencias, en caso que sea detenido o sea deportado.
Diseñar un plan de emergencia no significa que usted será arrestado por ICE. Simplemente que tener un plan de emergencia es una medida de seguridad que le puede ayudar a usted y a sus seres queridos a responder en caso de llegar a ser detenidos o deportados. Es una medida preventiva. Esta medida preventiva ayuda a reducir la ansiedad, a reducir el miedo y la confusión en usted y en los demás. Y uno de los primeros pasos básicos es considerar una o dos personas que puedan contestar el teléfono, tengan acceso a un teléfono móvil y puedan contestar, que puedan servir como sus contactos de emergencia. El siguiente paso de ese diseño del programa del plan de emergencia es reunir toda la información importante acerca de usted y cada uno de los miembros de su familia. Por ejemplo, si alguno necesita algunas medicinas o algún tipo de rutina médica, todos los documentos de identificación importantes. Más adelante vamos a detallar cuáles son contactos de emergencia con los números telefónicos, información sobre su arrendamiento, el contrato de arrendamiento, sus cuentas bancarias y si tienen seguro, algún tipo de seguro, toda la documentación relativa a eso. Y recuerde que para esos contactos de emergencia siempre debe escoger personas en las cuales usted confíe. Siguiente paso es hacer copias de todos los documentos, de cada uno de los documentos de identificación importantes para usted y cada uno de los miembros de su familia. Debe mantener un folder con copias de esos documentos en casa. Los documentos originales debe mantenerlos en casa y con usted debe llevar copias de esos originales. Entonces, hacer no solo copias digitales tomando fotos con su teléfono celular, sino copias en papel. Eso es muy importante que puedan portarlos con ustedes cada vez que salen a la calle. El tercer paso es hacer un plan para su familia en caso que ustedes sean detenidos o deportados. Entonces, la idea es que puedan elegir una persona en la que confíen, una persona cuidadora, que tenga un estatus migratorio estable. Eso quiere decir que por lo menos tenga la residencia, pero si tiene la residencia y es inmigrante, refugiado, también puede estar sujeto a este tipo de procesos. Entonces, de nuevo, van ustedes en saber elegir quién puede ser esa persona o esas dos personas que pueden quedar a cargo y al cuidado de los miembros de su familia. Deben hablar con ellos para poder comunicarles con claridad todo lo que ustedes desearían en caso que eso llegue a suceder y deben dejarlo por escrito. Eh, es importante que también actualicen todos los contactos de emergencia de la escuela si tienen hijos o hijas. Y es importante que, si ese es el caso, si tienen hijos o hijas, que hablen con ellos sobre cómo se está desarrollando este plan de emergencia y qué personas van a designar como esa persona cuidadora. Una o dos personas cuidadoras que su hijo o su hija sepan que van a ser a quienes se deben remitir en caso que esta eventualidad suceda. Una de las opciones es tener a la mano o poder solicitar los pasaportes para sus hijos. Y la otra posibilidad es hablar con un abogado sobre opciones de custodia. Si no tienen un abogado, hay algunos abogados que ofrecen los servicios gratuitos. Entonces, con alguno de esos abogados podrían explorar esas posibilidades de custodia en caso que algo llegue a suceder. Deben también hacer un plan para sus finanzas, decidir con claridad desde antes que suceda esta eventualidad, quién puede acceder a sus cuentas bancarias,
¿Quién podría ser esa persona en la que ustedes confíen lo suficiente como para que continúe pagando la renta de su apartamento o casa y los servicios públicos o cualquier otro tipo de cuenta que deban pagar? Hay una opción que es firmar un poder que se le otorga a un abogado, a través de un abogado. Se llama poder de abogado en español, que puede ayudar en caso que ustedes necesiten poner por escrito ante un notario y de manera formal quién es esa persona que se encargaría de sus finanzas en caso que algo suceda. Y de nuevo, informar y comunicar con claridad este proceso a las personas que quedarían a cargo de ese proceso financiero. Deben diseñar como siguiente paso un plan para su hogar, para su casa. Recuerden que el llegar a ser detenidos no cancela el contrato de arrendamiento que ustedes tienen y aun si eso sucede, si ustedes son detenidos, los landlords tienen que seguir todos los reglamentos que hay para ese proceso que en inglés se llama eviction, para sacarlos de la casa. Ellos no pueden simplemente cambiar las chapas o evitar que alguien más entre o remover sus pertenencias, sacar sus cosas de la casa. Entonces, por eso es importante dejar autorizado a alguien que pueda pagar la renta y que pueda hablar con el landlord. Y para eso también un paso definitivo es hacer copias de las llaves de su casa y dejarlas con esas personas en las cuales ustedes confíen para que puedan llegar a entrar en caso que sea necesario. Es responsabilidad de ustedes el hacer copias de todos los documentos que los identifiquen aquí en los Estados Unidos y de nuevo no es recomendable simplemente confiar en las fotos que ustedes hagan de esos documentos, sino tener los documentos en físico. Y una recomendación que hacemos es desactivar ese tipo de reconocimiento facial o de huella que se usa para acceder a los celulares por cuestiones de seguridad. De nuevo, y aquí estamos repitiendo varias cosas que ya dijimos que quizás ustedes han escuchado en otros talleres, pero con la repetición se forma el hábito. Entonces, dejar los originales y copias de esos originales en casa y una de las recomendaciones es, si ustedes ya tienen la residencia, deben cargarla con ustedes, obviamente habiendo dejado copias en casa, pero con todo el cuidado del caso, porque en caso de llegar a perder el documento original, pues eso los va a poner en una situación de vulnerabilidad grande para poder solicitar una copia de esa residencia. Entonces, de nuevo, van ustedes el ser lo suficientemente cuidadosos con todos esos documentos, especialmente con la residencia. Los documentos que ustedes deben portar y cargar con ustedes, si ustedes tienen un estatus migratorio válido, es la residencia, que por ley la persona que es un residente legal debe cargar ese documento consigo. Ese es uno de los documentos. El otro documento es el que certifica su estatus de asilados o refugiados o en el caso de que tengan un tipo de visa diferente, como la visa estudiantil, o si tienen este estatus temporal de protección que se llama TPS, también deben cargar ese documento con ustedes. Adicionalmente, si ustedes tienen el estatus de refugiado, deben cargar una copia del documento I-94, que es como el registro de llegada y salida del país, de los Estados Unidos, la carta de transporte. De nuevo, son documentos que registran su acceso a los Estados Unidos y también el permiso de trabajo o el EAD. Deben portarlo con ustedes en caso de tener estatus de refugiados. Los documentos que deben portar con ustedes en caso de haber aplicado para la residencia y no haberla recibido aún.
Son dos. Uno es la evidencia de que su aplicación está en curso, está pendiente, y ese puede ser ese aviso de recepción de la documentación que se llama I-797C. Y en caso que tengan un representante legal, pueden hacer una copia firmada del formato G28 que le va a decir al gobierno que ustedes tienen una representación legal que está llevando su caso migratorio. Documentos que de nuevo tienen que portar con ustedes en copia. Si no tienen un estatus migratorio válido en este momento, pero aplicaron por ese estatus, tienen un caso abierto, están esperando una definición en torno a su estatus. Tendrían que cargar con ustedes el documento que demuestra que esa aplicación de asilo está pendiente. Si tienen un documento de corte sobre un caso de inmigración pendiente, o si tienen una apelación de inmigración, deben cargar esos documentos con ustedes. La idea es tener una copia de esos documentos para demostrar que ustedes aplicaron para obtener ese estatus y están a la espera de una decisión de la Corte. Documentos adicionales que deben portar con ustedes en caso que estén indocumentados, o si el estatus migratorio de ustedes expiró, pero han estado en los Estados Unidos por al menos 2 años. De nuevo, si están indocumentados, o si su estatus migratorio expiró, pero han estado por lo menos 2 años aquí en los Estados Unidos, deben cargar con ustedes una copia del contrato de arrendamiento, registros que muestren su dirección, como el registro de servicios públicos, o si tienen familia, como registros de la escuela de los niños o las niñas, correspondencia que les haya sido enviada a su domicilio, a donde ustedes viven, y otros documentos que muestren básicamente su dirección y que muestren una fecha actualizada. La idea sería que ustedes muestren esa prueba, ratifiquen esa prueba que han estado aquí al menos 2 años en los Estados Unidos. Si ustedes llegan a ser arrestados, esto los puede llegar a proteger de ser deportados rápidamente sin antes ver a un juez. Entonces, documentos recientes que certifiquen su estancia aquí, y documentos que puedan mostrar esa estancia durante por lo menos 2 años aquí en los Estados Unidos. Si está indocumentado, o si su estatus de migración está expirado, si ya venció y usted no puede probar que ha vivido aquí en los Estados Unidos por más de 2 años, usted puede llegar a ser deportado sin tener oportunidad alguna de ver a un juez. Si ese es el caso, recuerde que si usted no ha sido arrestado en ese momento, debe permanecer en silencio. Los cambios que se han visto en la actividad de ICE para la ciudad de Pittsburgh significa que hay un riesgo mayor de llegar a encontrarse con alguno de esos oficiales en la calle, en el lugar de trabajo o en un lugar como el supermercado. Entonces es importante que usted esté preparado para un tipo de encuentro así. Pero recuerde que sea que usted es residente, ciudadano, no ciudadano, indocumentado, todos tenemos derechos aquí en este país. La Constitución de los Estados Unidos, que es llamada la Ley de la Tierra, le otorga a cualquiera que esté aquí en los Estados Unidos derechos independientemente de su condición de ciudadano o de no ciudadano. Y en ese sentido, independiente de su estatus, usted tiene el derecho de rechazar que entren a su casa, que le
que puedan entrar a su domicilio. Usted tiene el derecho de permanecer en silencio si lo detienen y usted tiene el derecho de solicitar un abogado. Aquí en la diapositiva están la foto de estas tarjetas rojas, que son las tarjetas que en caso que ICE llegue a golpear a su casa, usted puede deslizar por debajo y no debe abrir la puerta, ¿verdad? Esa es la precaución fundamental. Es importante que usted cargue copias de esas tarjetas rojas en caso que llegue a encontrarse frente a frente con un agente de ICE. Y no solo usted, sino miembros de su familia. Si tiene familia, cada uno debe tener más de una copia de esa tarjeta roja consigo cuando salen de la casa y cuando están en casa en caso que ICE arribe. De nuevo, estas tarjetas ponen de presente y te recuerdan a usted que usted tiene derechos incluso en un momento así. Y recuerde que las tarjetas tienen dos lados, uno en español y otro en inglés. Usted deslizaría por debajo de la puerta o por la ventana de su carro si es detenido mientras maneja la tarjeta por el lado de inglés. Eh, De nuevo, una precaución extra, cargar más de una tarjeta y deslizarla antes de abrir la puerta del carro o abrir la puerta de la casa. Siguiente paso es hacer un plan en caso que usted sea detenido. Como hemos visto, debe tener un folder, una carpeta con todos los documentos, copia de los documentos en su casa y debe tener eso listo para que su contacto de emergencia tenga acceso a ello, ¿verdad? Porque en caso que su contacto de emergencia no pueda entrar a su casa, esa persona debe tener esa información a la mano en caso que a usted le suceda algo. Debe compartir con ellos, con esas personas de confianza, su plan de emergencia, qué hacer, qué no hacer, cuáles son los pasos a seguir que usted quisiera que se tomaran en caso que algo suceda. Y debe compartir con ellos las llaves de su casa. De nuevo, cargar copias de estas tarjetas rojas y descargar en su celular la aplicación que se llama Listo Ahora, Ready Now, que va a alertar a sus contactos en caso que usted sea detenido. Hay una serie de tutoriales en español sobre cómo usar esta aplicación porque requiere llenar una serie de formatos y requiere que se familiaricen con los menús y las distintas opciones que tienen en caso que algo llegue a pasar. Puede agregar este teléfono de emergencia como contacto de emergencia, que es un número de nuestra agencia de JFCS, el 412-514-5023. Ahora, ¿qué hay que saber acerca de inmigración o en caso que ustedes los detenga un agente de inmigración? Sus pertenencias, incluyendo su teléfono, su billetera, sus documentos, van a ser separados de ustedes. Por eso es muy importante que ustedes se sepan de memoria teléfonos importantes de sus contactos de emergencia y de nuevo con antelación compartan esos documentos con las personas que confían, porque en ese momento ya va a ser tarde si no han hecho eso previamente. Si ICE los detiene a usted y a alguno de sus miembros de su familia, es posible que los separen y que cada uno de ustedes sean enviados a centros de detención diferentes. Puede además que los muevan de un centro de detención a otro en esta área o que los trasladen a otras áreas, a otros centros de detención en otros estados de los Estados Unidos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que el núcleo familiar en caso de ser detenidos puede ser separado y enviados a distintos lugares. Si usted en este momento no tiene un abogado, puede solicitar una lista de abogados que ofrecen sus servicios gratuitos estando dentro del centro de detención. Eh, Tiene que asegurarse de poder decir con claridad que usted quiere hablar con un abogado y que necesita acceso telefónico.
Para eso se requiere decirlo en inglés. Una de las recomendaciones sería usar el traductor si en caso que el nivel de inglés de ustedes no sea suficiente y con antelación tener por escrito en inglés esas dos peticiones, que quieren solicitar a un abogado y que requieren el acceso a un número telefónico, a un teléfono. Si están ya detenidos desde dentro de esos centros de detención, pueden marcar el número 9233 y el numeral. Si usted o alguno de sus familiares o amigos es detenido, ustedes pueden mirar en línea en internet en este enlace para buscar a esa persona, para saber si aparece en el listado de detenidos en ICE. Pueden buscar con el número de extranjería, el número alien, y pueden usar el criterio de búsqueda del país, el país de origen, o pueden usar el nombre completo, el nombre legal y la fecha de nacimiento de la persona. Aquí también pueden buscar en dónde están otros centros de detención de ICE en el área o en otros estados en caso que esa persona sea trasladada a un centro lejos de aquí de Pittsburgh. Ahora, una pequeña, de nuevo, un recordatorio y una información pertinente sobre la orden judicial que deben tener los agentes de ICE para poder entrar, por ejemplo, a la casa de ustedes. El recordatorio es, de nuevo, reúnan todos sus documentos, saquen copias y compartan la información decisiva con sus contactos de confianza, descarguen la aplicación Ready Now, listo ahora, y recuerden tener a mano esas tarjetas rojas y tener varias copias, ustedes y los miembros de su familia. Entonces, como información nueva está la cuestión de la orden judicial, saber identificar lo que es una orden judicial diferente a una orden administrativa para poder entrar a hacer una requisa. Los agentes de ICE deben tener una orden judicial que más o menos tiene este formato que vemos acá. Es distinto a una orden administrativa que muchas veces emite o produce ICE mismo que una orden que ordena un juez. Entonces, aquí se ve con claridad que hay una corte distrital de los Estados Unidos que ordenó ese procedimiento. Debe tener una serie de información como que la dirección correcta del domicilio, debe tener también indicación clara del área en donde están haciendo ese proceso, esa redada, y debe tener la firma del juez. Si carece de alguno de esos documentos, es posible que no sea una orden válida. Entonces, de nuevo, es importante tener en cuenta que es diferente una orden emitida por un juez a una orden administrativa y que aún la orden judicial debe tener ciertos componentes para ser legítima legal. Este es como un conjunto de un listado de documentos que es recomendable ustedes tengan a la mano y en copia. Este tipo de información se les puede hacer llegar a ustedes si al final de la presentación envían su número de contacto y su dirección postal a un número de WhatsApp que tenemos. Que esto les puede ayudar como una guía básica de qué tipo de documentos e información tener a la mano para no olvidar detalle alguno en este proceso. De nuevo, un listado rápido. Pasaportes, si los tienen, tienen los pasaportes de los niños, certificados de nacimiento, eh, certificados de casamiento, y si ustedes autorizaron a que haya algún cuidador en caso que suceda algo. Todos estos documentos que contengan su número de entrada aquí en los Estados Unidos, permiso de trabajo, Social Security, la residencia y todo aquello que pruebe que ustedes residen físicamente aquí en los Estados Unidos.
También la licencia de conducción si la tienen o el ID del estado de Pensilvania si lo tienen ahí a la mano, tener copia de eso y toda la información relativa a los registros de sus hijos o hijas si las tienen, registros médicos, registros escolares y los contactos de la escuela de los niños, de la escuela a los cuales los niños están atendiendo, están yendo y cualquier tipo de documentación médica, de medicina que ustedes o algún miembro de su familia necesite, cualquier tipo de alerta médica que se deba compartir con los cuidadores, las personas de confianza, tenerla siempre a la mano. Esto ya es un listado específico para niños y niñas en caso que tengan familia y son datos básicos del nombre, el nacimiento, la escuela, el nombre del profesor, cuál es el número del salón, si atiende o no actividades extracurriculares, si tienen alergias los niños, si tienen medicación, cuál es el número de teléfono del doctor. Para sus niños y para ustedes, todos esos datos son importantes y también incluyendo si lo tienen el seguro de salud. Aquí hay un listado de números de emergencia básicos, número de la policía, número de bomberos, en caso que se llegue a requerir porque ustedes faltan y todos la información de teléfono, número de teléfono y dirección de los contactos de emergencia que ustedes previamente han planificado y compartido con su familia. Estos son otro tipo de contactos pertinentes, relevantes, el doctor, el dentista, el abogado, el líder religioso si atienden a una iglesia, de nuevo, gente de confianza con la cual ustedes tengan interacción. Esta es la aplicación de la que hemos hablado, la aplicación Listo Ahora. De nuevo, pueden descargarla si tienen Apple o si tienen Android, pueden descargarla directamente en su celular. Básicamente ustedes llenan la información de este plan de emergencia y ingresan los contactos que quieren, que ustedes quieren que sepan que tuvieron un encuentro con ICE. Entonces, en ese momento en que tengan un contacto con ICE, ustedes pueden enviar una alerta a esos 3, 4, 5 contactos que pueden incluir también su abogado y esas personas que ustedes incluyeron en la lista van a saber que ustedes están en esa situación. Apenas envíen la alerta, la información de esos contactos va a ser borrada, pero puede ser una herramienta bastante útil en caso de una situación de emergencia. Aquí hay información sobre derechos de las personas que tienen un contrato de arrendamiento, qué puede pasar con mi casa, mi apartamento en caso de ser detenidos. Recuerden que si ustedes son detenidos, eso no implica que su contrato de arrendamiento se detiene o para y que el landlord debe seguir todos los procedimientos legales y formales para hacer ese posible eviction. Tiene que darles por escrito, tiene que dejar por escrito un aviso, tiene que radicar ese caso en la corte, pero definitivamente no puede cambiar las chapas de la casa, no puede apagar los servicios públicos porque es posible que miembros de su hogar estén viviendo ahí mientras ustedes estén detenidos, no puede sacar sus pertenencias y tampoco puede expulsar a otros miembros de su familia de la casa de ustedes. ¿Qué pasa si el arriendo no es pagado? De nuevo, el landlord tiene que seguir los procedimientos usuales y es dejar por escrito el aviso, luego radicar el caso en corte, porque al final del día solo un juez puede ordenar ese eviction, esa expulsión o desalojo de la casa. Si miembros de la familia de ustedes están incluidas en el contrato de arrendamiento, tienen el derecho de permanecer ahí. Entonces eso es también como algo para tener en cuenta, quiénes están incluidos, qué miembros de su familia están incluidos
en ese contrato de arrendamiento, porque eso les puede dar una protección legal para quedarse ahí. De nuevo, con respecto a sus pertenencias, debe haber todo un procedimiento formal antes que el landlord pueda como sacar sus pertenencias o sí, sacarlas del lugar de residencia. De nuevo, la recomendación es elijan a alguien en que ustedes confíen para que pueda, por ejemplo, hacer el pago de la renta o el pago de los servicios públicos. Hay una serie de videos que están publicados en el canal de YouTube de JFCS. Están en español, hay diferentes traducciones. El video en español dura unos 10 minutos y hace como una síntesis de estas estrategias de seguridad. Y pues los invitamos a revisarlo como parte de ese plan de emergencia. Y hay otra serie de recursos en caso que ustedes se topen en público con un agente de ICE o en privado en su casa. Entonces, vamos a ver algunos recursos. Eh, Esta es una de las páginas que contiene esta estrategia de conoce tus derechos y de las tarjetas rojas. Está en diferentes lenguajes, incluyendo español. Pueden acceder a esa página para descargar gratuitamente tarjetas rojas e imprimirlas. Pueden imprimirlas en la biblioteca pública. Ahí mismo podrían hacer copias a un precio favorable. Este recurso es muy importante, es el programa ISAC, que es como una suerte de nodo de servicios que agrupa varias instituciones que prestan servicios para inmigrantes a todo nivel, desde cómo pagar un servicio público, cómo hacer trámites ante el county, tienen diferentes locaciones y puntos de atención. Ustedes pueden hacer una solicitud para poder hablar con un consejero de ISAC por internet. Pueden hacer esa solicitud o pueden llamar a este número telefónico 412-742-4200 y pueden dejar un mensaje. Este video de Isaac, de cómo funciona Isaac y para qué está prestando servicios, es bastante útil. Los invitamos también a verlo en el portal de YouTube de JFCS. Está también en varios idiomas, por supuesto, aquí sería el que está traducido al español. Este es otro tipo de recursos en caso que tengan ustedes hijos menores de edad que quieran o estén en necesidad de buscar acompañamiento profesional por todo este tipo de situaciones que están pasando en este momento, en este contexto, o por situaciones que tengan en la escuela, incluso en la casa. Se llama Upstreet, hace parte de JFCS. Aquí tienen el link, lo pueden consultar por internet, la dirección y el horario de atención. La oficina es como unas 6 7 cuadras de la oficina principal de JFCS y el horario de atención es de lunes a jueves de 12 a 5 de la tarde y el viernes de 12 a 4 de la tarde. Hay una serie de consejeros especializados en hacer acompañamiento con niños y adolescentes si están enfrentando algún tipo de dificultad. Este es otro recurso disponible también para adultos y niños, gratuito, que ofrece acompañamiento psicológico para apoyar personas que vivan aquí en Allegheny County y que estén en alguna situación de crisis. Estas intervenciones de profesionales, de nuevo, son hechas con adultos, adolescentes o con los seres queridos. Hay diferentes maneras de conectarse. Pueden llamar a este número telefónico. Está abierta esa línea a las 24 horas. 1-888-796-8226. Tienen un centro donde pueden ir sin cita previa, que es en esta dirección. Eh,
sea que hay diferentes maneras en las cuales pueden acceder a este tipo de recursos que de nuevo son gratuitos y están al alcance de la comunidad. Este es un recurso legal en caso que ustedes no tengan un abogado, pueden contactar al departamento legal de JFCS, pueden llamar a este número 412-904-5966 o pueden enviar un correo electrónico a esta dirección de correo. En caso que la oficina de abogados de nosotros no los pueda tomar como un cliente, les van a remitir una lista de abogados que podrían llegar a ayudarles en su proceso. Eh, y alguna información adicional. Que si usted de la aplicación Listo Ahora dice que si usted es detenido y no tiene un abogado de migratorio, puede compartir su información con una lista nacional, una alianza nacional de colaboradores que pueden llegar a conectarlo con un abogado en caso que usted sea detenido. Eso lo pueden explorar en la aplicación de Ready Now, porque es una posibilidad que está ahí en caso de que la necesite. Otros recursos que ofrecemos nosotros en JFCS es este banco de comida que queda relativamente cerca de la oficina. Este es el número telefónico 412-421-2708. Está abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12:15 del mediodía y martes, jueves y viernes de 1:30 a 3:30. Esta es la dirección. Ustedes pueden hacer la registración con sus datos en el banco de comida y de ahí en adelante pueden acceder una vez al mes a un mercado gratuito. eh, y hay otro tipo de servicios que también con los cuales pueden ser conectados en términos de recursos que ofrece el county aquí para personas que estén necesitadas de algún servicio. Ya estamos terminando la presentación, entonces esos pasos adicionales, de nuevo, crear este plan de emergencia, eh, recolectar y reunir toda la información pertinente, memorizar números telefónicos, memorizarse su Social Security, tener esa persona o esas dos personas que van a ser sus contactos de emergencia y comunicarse con la escuela y con sus hijos frente a esta situación e informarles de quién sería el contacto de emergencia de sus hijos en caso que suceda algo con ustedes. Descargar la aplicación Listo Ahora. De nuevo, hay tutoriales en español y es conveniente que se tomen un tiempo en familiarizarse con la aplicación porque requiere ciertos pasos y tiene cierta lógica a seguir. Y finalmente, conocer sus derechos. Entre más informados y más sepan ustedes de su propia situación, en caso de llegar a tener un encuentro con un agente de ICE, van a estar más preparados. Y recuerden cargar estas tarjetas rojas, varias copias. Si están interesados en recibir una copia en papel de esta información y de este plan de emergencia, estas guías de cómo preparar el plan de emergencia, pueden enviar un mensaje de WhatsApp o un mensaje de texto a este número telefónico 412-514-5023. Ahí sí, por favor, deben incluir su nombre completo y su dirección postal, su dirección física, pero no las envíen, por favor, por Zoom, en el chat de Zoom. Y si necesitan ayuda en cómo preparar la aplicación, la aplicación de Ready Now, de Listo Ahora, si tienen dificultades en seguir la lógica y poder completar los formularios, de nuevo pueden acercarse a alguna de las oficinas de ISAC. Pueden hacerlo a través de internet, ahí salen las horas de atención, los lugares de atención, o pueden llamar al número telefónico que ya vimos.